Últimamente se escucha mucho hablar sobre ecocombustibles, biocombustibles, e-fuels, como si fueran la panacea para el problema de las emisiones de carbono en el transporte. ¿Esto será cierto o será una campaña de greenwashing? Pues si quieres saberlo ya sabes. ¡Vamos a ello! Yo soy Oliver y estás viendo el canal de Fray Sulfato. Por si no lo sabías, Europa está a la cabeza en temas de descarbonización. Eso también incluye el transporte, tanto de personas como de mercancías. Y para conseguirlo, hay que conseguir reducir las emisiones de CO2. Y ahí es donde empiezan a cobrar sentido estos nuevos combustibles. ¿Pero qué es esto de los biocombustibles? Bueno, son combustibles de nueva generación que no tienen un origen fósil, no vienen del petróleo ni del carbón, sino que tienen un origen biológico y emiten menos emisiones que los combustibles fósiles. Para que tengas una referencia, la gasolina emite entre 2 y 3 veces más CO2 por cada litro quemado que el biodiesel o el bioetanol. Mientras que el hidrógeno verde pues tendría 0 emisiones. Pero claro, detrás de todo esto hay muchas cosas escondidas. Pero, ¿de dónde salen estos biocombustibles? Bueno, pues cada uno tiene un proceso diferente. Vamos a empezar por el biodiesel. Este se consigue mezclando un aceite o una grasa con un alcohol, que puede ser etanol o metanol, y tiene que estar en presencia de un catalizador. Aquí lo más rentable es tener cultivos de plantas oleaginosas, plantas que sean ricas en aceites. Soja, girasol, palma, todas estas, ¿no? Lo que ocurrió es que las empresas petroleras empezaron a demandar grandes cantidades de estos productos y las pagaban muy bien. Así que los agricultores empezaron a cultivar estas plantas para el uso de los biocombustibles. Se empezaron a deforestar miles de hectáreas de bosques y de selvas para estas plantaciones y se dejaron de cultivar para consumo humano. Ya no solo es que hubiese menos producción para los humanos, sino que había menos terreno disponible para cultivar, así que los precios de alimentos básicos en los países productores aumentaron muchísimo y se empezaron a devorar recursos naturales como si no hubiese un mañana. Por lo tanto, esto fue bastante perjudicial tanto para los seres humanos como para el medio ambiente. Hoy en día está regulado y está prohibido que los cultivos para combustibles compitan con el terreno para los cultivos para alimentación humana. Pero ya sabéis cómo son estas cosas, el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Si tenemos en cuenta el cambio del uso del suelo para estas plantaciones, el biodiesel que se utiliza en España emite bastante más CO2 que el diésel producido con petróleo. Así que un apaño genial. Si este biodiesel se hiciera reciclando aceites de cocina o grasas de desechos de alimentación, entonces sí tendríamos un producto sostenible y renovable. Pero claro, es inviable. No hay tantísimos desechos como para que la demanda de combustible se pueda suplir solo con ellos. Por lo tanto, pues es una quimera, no tiene sentido. Vamos con el bioetanol. El bioetanol es un alcohol y se consigue fermentando azúcar. Así que vamos a tener que coger y plantar plantas ricas en azúcares. Remolacha, caña de azúcar, maíz, cebada, centeno, todo esto. Claro, aquí tenemos el mismo problema que con el biodiesel. Estamos utilizando plantaciones para hacer combustible. Pero es verdad que se puede conseguir de otra forma. La celulosa forma parte de las paredes celulares de las células vegetales y está presente de forma abundante en todas las plantas. Y no es más que una cadena de glucosas. Y la glucosa es un azúcar. Así que si podemos coger celulosa y trocearla y separarla para extraer las glucosas que conforman su estructura, tendríamos grandes cantidades de azúcar disponibles y se podría hacer utilizando restos forestales o agrícolas. ¿Qué pasa? Que no generamos tantos desechos como para poder abastecer a todo el parque de vehículos a nivel mundial.
Los motores de gasolina admiten hasta un 10% de bioetanol. De hecho, es habitual encontrar este 10% mezclado con la mayor parte de gasolinas hoy en día en España. Si quisiéramos un vehículo que funcionase con 100% de bioalcohol, habría que hacer modificaciones en los motores. Sería perfecto porque las emisiones son mucho mejores que las de la gasolina, pero hay que cambiar todos los motores de los coches, por lo tanto no tiene sentido. El hidrógeno es, junto con el vehículo eléctrico, una de las mayores apuestas para conseguir un transporte sostenible. Esto es así porque está presente en el agua, y el agua es súper abundante en nuestro planeta. No tiene que ser agua dulce, también puede ser agua salada. Y además, cuando lo quemamos en un motor de hidrógeno, por el tubo de escape que sale, vapor de agua. Tanto vapor como hemos usado para producirlo. Así que el ciclo se cierra y no estaríamos gastando agua, sino que es un recurso renovable. El problema que tiene es que para poder conseguir el hidrógeno hay que separarlo del oxígeno del agua. Y eso se hace mediante un proceso llamado hidrólisis. Y hacen falta ingentes cantidades de energía. Muchísimo. Claro, si esto se hace con energía verde, pues tenemos hidrógeno verde. Energías renovables, si tenemos un exceso, se podría utilizar para crear hidrógeno verde y poder tener motores de combustión de hidrógeno. Pero si se hace con carbón, con gas o con petróleo, pues no sería verde para nada y dejaría de ser también sostenible. Por último, vamos a hablar de los combustibles sintéticos. Hay muchas formas de conseguirlo, pero voy a centrarme en las que tienen un menor impacto. Primero, se podría hacer utilizando como materia prima el bioetanol. Se podría crear gasolina utilizando bioetanol y tendríamos un combustible de origen biológico y de bajas emisiones. ¿Qué ocurre? Que para hacer este proceso hacen falta hasta 8 veces más energía de la que luego va a liberar. Por lo tanto, la eficiencia es desastrosa y no tiene mucho sentido. También se podría utilizar como materia prima plástico. Cogemos plástico, hacemos un sistema de pirólisis en el que conseguimos gas de síntesis. Y con ese gas de síntesis podemos producir gasolina. Es maravilloso porque energéticamente es viable y estamos eliminando del ecosistema el plástico, que es altamente contaminante. ¿Qué problema tiene? Pues que va a ser al final un uso marginal. No se va a poder hacer a gran escala porque no hay tanto plástico como para abastecer a todos los vehículos del mundo. Entonces, bueno, pues aunque la idea es buena, pero no tiene futuro. Y por último tenemos la gasolina creada con trampas de CO2. La industria genera millones de toneladas de CO2 que libera la atmósfera. Claro, en muchos países han puesto las pilas para que esto no sea así y entonces han empezado a poner trampas de CO2 para capturar todo ese CO2 y que no se emita a la atmósfera. Pues si ese CO2 lo cogemos y lo juntamos con hidrógeno verde, podemos conseguir gas de síntesis que una vez más se puede utilizar para hacer gasolina. Y aunque sería perfecto porque estamos evitando la emisión de billones de toneladas de CO2 a la atmósfera y utilizamos hidrógeno verde, pues también, como energéticamente es tan alto, tampoco tiene mucho sentido, aunque es el que tiene más sentido de los tres. Dicen que estos combustibles son neutros en carbono. ¿Pero qué significa esto? Bueno, las plantas captan CO2 de la atmósfera y lo asimilan para formar parte de su estructura de celulosa, ¿vale? Todo esto está formado en gran parte por celulosa, que está formada por carbono. Entonces, si yo cojo este árbol y lo quemo, libero a la atmósfera el mismo CO2 que él ha captado para poder formarse. Por lo tanto, si este árbol tiene 8 años, yo estoy liberando a la atmósfera todo el CO2 que ha captado en 8 años. Así que hoy en día la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera es la misma que había hace 8 años, antes de que se formase este árbol. El petróleo se formó hace millones de años por plancton y algas microscópicas. Y todo ese CO2 que capturaron estos seres vivos ha estado almacenado en el petróleo bajo tierra durante millones de años. Si yo hoy quemo ese petróleo, lo que estoy haciendo es liberar a la atmósfera carbono que no pertenece a nuestra época, que viene de hace millones de años. No es 8 años como el árbol, sino que es
de hace millones de años. Así que el balance neto de carbono que hay en la atmósfera actual sube drásticamente. Esto ha ocurrido por estar quemando, como si no hubiese un mañana, carbón, gas y petróleo. Y por eso hoy en día tenemos el problema que tenemos con el tema del calentamiento global. Así que los fabricantes nos dicen que como estamos utilizando materia orgánica para producir este combustible, es neutro en carbono. Pero claro, es que no es así, porque no están teniendo en cuenta la extracción de las materias primas, el transporte, la distribución y los cambios del uso del suelo. Así que no podemos decir que sea neutro en carbono. Yo me estoy centrando solo en el impacto ambiental, no estoy teniendo en cuenta la independencia energética, en lo que las estructuras de distribución y de transporte de los combustibles, nada de eso, ¿vale? Solo estoy centrándome en el impacto ambiental. Y hasta ahora solo se ha hablado de CO2, pero por el tubo de escape, cuando quemamos este tipo de combustibles, salen otro montón de cosas, excepto por los de hidrógeno, que solo sale vapor de agua. ¿Qué sale? Pues empezamos, como en toda combustión, por pequeñas partículas, hollín y cenizas, que son perjudiciales para la salud y pueden provocar problemas respiratorios. También salen los famosos óxidos de nitrógeno, que son altamente perjudiciales para la salud también y que ayudan a formar ese smog, esa boina que hay sobre las ciudades, ¿no? de contaminación. Otro habitual, el monóxido de carbono, un gas que es altamente tóxico y que puede ser mortal según qué concentraciones. Y también tenemos que se emiten grandes cantidades de aldehídos, bencenos, hidrocarburos sin quemar, que son cancerígenos. Esto, en el medio rural, pues puede tener una relevancia menor, pero en las ciudades es muy importante, porque tenemos concentraciones altas de vehículos y de personas. Y es que cada año mueren cientos de miles de personas derivados de la contaminación del aire por el tema del transporte y enferman millones de personas en todo el mundo debido a estos problemas, ¿no? Así que es algo que deberíamos de tener bastante en cuenta y tenemos que intentar reducir cuanto antes. Es cierto que este tipo de combustibles tiene menos emisiones que la gasolina o el diésel, pero sigue siendo en cantidades alarmantes, por lo tanto es que hay que dejar de utilizarlos, sobre todo en las ciudades. Por lo tanto, ¿crees que es lícito llamar eco a estos tipos de combustibles? Pues yo, desde luego, no. No creo que sea bueno llamar eco a algo que mata y enferma a millones de personas al año en todo el mundo, que es la causa de la deforestación de miles de hectáreas de bosque y de selva, o que devora recursos naturales como si no hubiese un mañana, y que ralentiza la transición a un sistema de cero emisiones. Si alguien le llama ecocombustible, e-fuel o combustible renovable, lo que quiere hacer es clarísimamente una campaña de greenwashing, así de claro. El término más apropiado sería combustibles sintéticos, y biocombustible, aunque hace referencia a que tiene un origen biológico, creo que no es correcto, porque en el mundo anglosajón bio es sinónimo de eco. Y aquí también estamos empezando a implementar este sistema. Así que estaríamos llamándolo eco sin llamarlo, porque la gente lo tiene asociado. Así que bueno, es importante que se diga que son combustibles sintéticos, que no nos intenten mentir. Y está bien que se investiguen formas que tengan un menor impacto ambiental y en nuestra salud, pero no deja de ser alargar un sistema obsoleto. Descarbonizar el transporte no pasa por reducir las emisiones, sino porque no haya emisiones, que no haya emisiones de CO2, de partículas tóxicas, nocivas, y sobre todo, y muy importante, llamar a cada cosa por su nombre. Y quiero saber qué opinas tú, déjamelo en comentarios, podemos abrir un debate, me encanta leeros, ya lo sabéis, así que déjame tu comentario y entre todos aprenderemos. Espero que os haya gustado, comentadme qué os ha parecido y lo de siempre, nos vemos en el siguiente sitio chulo. ¡Hasta luego, guajes!